Hola a todos, continuamos con la lectura del libro Ama como si nunca te hubieran herido del autor Jensen Franklin. 3. Echa tu vergüenza sobre Jesús. Finalmente, aprender a amarte significa tomar tu vergüenza y ponerla sobre Jesús. La mayoría conocemos la historia del hijo pródigo de Lucas 15. Un hombre tiene dos hijos. Uno exige su herencia pronto y se va a vivir a una ciudad lejos de su familia. Allí se permite cada deseo pecaminoso que había tenido nunca. Se va de fiesta, bebe, consume drogas y se acuesta con una mujer distinta cada noche. Cuando se le acaba el dinero, se acaba también la diversión y también los que decían ser sus amigos. Se encuentra a sí mismo sin dinero, solo y extrañando su casa, comiendo porquerías de una pocilga. El joven arrogante ahora está quebrantado, está enredado en su culpa y vergüenza, pateándose el trasero a sí mismo por haber tomado unas decisiones tan estúpidas. Quiere regresar a casa, pero no puede evitar preguntarse qué dirá su padre. Quizá meneará su cabeza y gritará: «Te lo dije, idiota». Quizá ni siquiera le abra la puerta de su casa. El hijo comienza a preparar su discurso de disculpa. Convencido de que su papá no le aceptará de regreso como hijo, piensa pedirle a su padre que le deje volver a su casa como si fuera uno de sus siervos. El chico viviría en casa y tendría 3 comidas al día, y el padre tendría otro trabajador para arreglar el jardín y sacar la basura. Es una situación buena para los dos. Finalmente, el hijo se despierta una mañana y comienza su viaje de regreso a casa. Su estómago está revuelto por la ansiedad. Tiene las palmas de las manos sudorosas. Está sucio y apesta. Y una y otra vez durante el camino recita el discurso de mea culpa que ha estado practicando durante toda la noche. Y ahora llega mi parte favorita. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Me parece interesante que el padre corrió hacia el hijo. Verás, en esos tiempos, el padre de esta historia sería el patriarca de su villa. En esta pequeña y unida comunidad, todos se conocen entre sí y todos se meten en las cosas de los demás. Así que cuando el hijo se fue, fue una noticia de última hora. Pero no solo rompió el corazón de su familia, el joven también rompió las leyes y eso tenía que pagarlo. Si un judío se iba de su comunidad, vivía con los gentiles, perdía su herencia y volvía a casa, los hombres mayores de la aldea hacían la tradicional ceremonia del quesasa. El quesasa era una muestra pública de vergüenza. Los ancianos tomaban un cuenco de barro y lo vertían a los pies del ofensor. Esta tradición simbólica cortaba oficialmente al ofensor de su familia, de su comunidad y de su fe. Tras romper el cuenco en pedazos, los ancianos avergonzaban al hombre con palabras. Por lo que a nosotros respecta, tus vínculos con esta comunidad están cortados. No tienes parte aquí, no tienes derechos aquí. Has avergonzado esta aldea, has roto el corazón de tu padre, has quebrantado la ley de Dios, y te advertimos que si vuelves a esta aldea, te lapidaremos. ¡Qué dolor! Puedes ver por qué fue algo bueno que el padre viera a su hijo desde lejos. Él sabía que llegaba el quesasa. Sabía que en cuanto los ancianos de la comunidad vieran un destello del hijo pródigo fuera de las puertas de la aldea, los miembros del consejo del juicio inmediatamente iniciarían la ceremonia de vergüenza. Así que con un amor implacable que no se había dado por vencido, el padre se apresuró a correr hacia su hijo. Mientras aceleraba el paso, el papá se levantó el borde de su túnica, exponiendo así sus piernas desnudas. Se consideraba vergonzoso en esa parte del mundo que un patriarca, un hombre de buena posición, corriera. No solo eso, sino que también era vergonzoso enseñar las piernas desnudas. Doble vergüenza.
pero al padre no le importó. Él quería llegar a su hijo antes que los demás. Cuando los dos se reunieron, fue como una escena de una película de Hollywood. Lo siento, clamó el joven, arrojándose a los pies de su padre. No soy digno. Oh hijo, sollozaba el padre, estoy muy contento de que hayas vuelto a casa. Y mientras brotaban las lágrimas, el padre llamaba a sus siervos y les pedía que trajeran la mejor túnica y el anillo más valioso, que le pusieran zapatos en los pies y que hicieran una fiesta porque su hijo había vuelto a casa. El hijo no podría haber vuelto a casa sin el padre. Nosotros tampoco podemos regresar a casa sin el Padre. No podemos regresar a Dios por nuestro propio mérito en nuestra propia justicia. No podemos conseguir lo bueno para llegar a Dios. Llegamos a Dios para conseguir lo bueno. Muchas personas intentan llegar a casa sin el Padre. La religión señala tu pecado, menea su dedo y te dice, eres una vergüenza. Jesús te da la bienvenida con los brazos abiertos y dice, no, la vergüenza es mía. Él toma tu culpa y tu vergüenza y la pone sobre sí mismo. En 2 Corintios 5:21 Pablo escribió, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La religión te dirá que Dios nunca puede usarte. La religión te dirá que no hay esperanza para tu familia. La religión te dirá que te guardes el rencor. La religión hará que vistas la vergüenza. La religión te dirá que pierdas toda esperanza de reconciliación. La religión te dirá que es imposible amar como si nunca te hubieran herido. Dios, sin embargo, te dará la gracia que necesitas y el poder para amar como si nunca te hubieran herido. Dios quiere restaurarte. Él quiere ofrecerte el anillo de aceptación. Él quiere reconciliarte con el reino. Él quiere invitarte a sentarte en su mesa. Como está escrito en Isaías 61:7, disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza. Una vez que nos aferramos a la verdad de la gracia, esta no solo nos capacita para perdonar y amarnos a nosotros mismos, sino que también nos impulsa a perdonar y amar a otros. Porque si somos honestos, reconoceremos que hay un hijo pródigo en todos nosotros. Y a veces para recibir el milagro es necesario aprender a amar en medio de una gran dificultad. Ahora que has leído la historia del hijo pródigo en la Biblia, llevémoslo a tiempos modernos. Quizá te identifiques con el siguiente escenario. Lisa creció en la iglesia. Sus padres eran buenas personas que amaban a Lisa y solo querían lo mejor para su hija. Ella cometió el error de su vida cuando comenzó a salir con Bill. Tras varios meses, Lisa estaba enamorada y quería casarse con él. Lisa sabía que él tenía un problema con la bebida. Él también tenía muchas excusas. Ella sabía que no le gustaba mucho ir a la iglesia con ella, pero se convenció de que le cambiaría. A pesar de las advertencias de su pastor y de las súplicas de sus padres, siguió adelante con su idea y se casó con él. Aproximadamente 1 año y medio después, ella estaba viviendo un infierno en vida. La bebida de Bill aumentó y pasó al abuso físico, y Lisa pidió el divorcio. Estaba destrozada, había ignorado todas las señales de aviso. Siempre que los hijos de Dios se casan con los hijos del diablo, tendrán problemas con su suegro. La buena noticia es que Dios nunca nos abandona. La recuperación trae las malas decisiones que has tomado. La recuperación tras las malas decisiones que has tomado puede ser una experiencia dolorosa, pero Dios siempre está dispuesto a restaurarte, a darte un nuevo comienzo. Él dijo en Jeremías 31:3-4, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. La gran idea. Aprender a amar a otros comienza con aprender a amarte a ti mismo.